unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del Apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Por qué? Dios es bueno. Pensaba cuando cantaba el himno, como Jeremías, escribiendo Lamentaciones en el capítulo 3, los versículos 22 y 23, vincula la misericordia de Dios con la fidelidad. Y el texto dice, creo que es en el 23, que no solamente su misericordia es nueva cada mañana, sino que apegado a esto, a renglón seguido, dice que grande es su fidelidad. Así que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí en esta mañana. Eso es algo que lo podemos ver en nuestras propias vidas. Pero no te olvides que Dios es un Dios fiel. Siempre lo he visto, no me costó ver esto, a poco tiempo de recibir a Cristo y empezar a caminar con Él. Me di cuenta que la fidelidad de Dios no solamente es para con nosotros, que Él sigue siendo fiel aunque nosotros seamos infieles, pero para mí la fidelidad en la vida de un cristiano es el pilar más grande que podamos construir nuestras vidas en Cristo. La fidelidad, el ser fiel, eso es algo que necesariamente ha de estar en tu vida y en mi vida si queremos caminar de manera correcta con Dios, que eso es lo que también Dios nos enseña en su palabra. Hemos estado unos días en Asturias, como sabéis, ha sido unos días muy buenos, no solamente en cuanto a comunión con los hermanos, en ese tiempo que hemos estado ahí con ellos, sino también en cuanto a ver lo que estaban haciendo, ¿no? Con este tipo de escuela bíblica, sabatina, los sábados, que lo están dedicando a estudiar la palabra de Dios. Y personalmente yo me alegro siempre mucho por ello, porque en mi corazón siempre ha habido carga con lo de no en sí por la escuela, sino de dedicar tiempo, ¿no? De manera consciente a estudiar la palabra de Dios. A no ir de cualquier manera en nuestro ritmo, que nuestro ritmo es un ritmo que a veces es un poco acelerado, sino tener la prioridad y esa parte de nuestros corazones que entendamos que Dios quiere que estudiemos la palabra. Así que el tema que estuvimos dando, en lo que correspondía a mi clase, era la escatología. Es en los últimos tiempos, y la iglesia hicimos unos exámenes, unas preguntas, pero aunque yo tenía un examen de 25 preguntas para ellos al final de las clases, lo que me sorprendió es que cuando, ya sabéis, a mí me gustan las preguntas, siempre estoy con las preguntas, ¿no? Pero esta vez me bombardearon tanto que Domingo y Manolo se tuvo que levantar y parar a la gente. Pero qué bueno
qué bueno, ¿no? Porque estuvimos ahí hasta poder responder hasta donde Dios nos permitía. Gracias a Dios nos permitió responder a esas preguntas, a esa duda que había. Pero esto me hizo ver y me animó a que realmente hay un pueblo que está teniendo ahora interés por las cosas de los últimos tiempos. Y yo doy gracias al liderazgo de allí también, en Asturias, que han sido valientes para exponer este tema que a veces está tan opacado, oculto. Está ahí, lo reconocemos y creemos, por supuesto. Y sobre todo la segunda venida de Cristo. Esa es una gran verdad que debemos de creer los cristianos. Si no creemos en el regreso de Cristo, no somos cristianos. Es una verdad fundamental. Eso no es algo secundario. Pero sí, en cuanto al regreso de Cristo y al arrebatamiento, sí hay que diferentes puntos de vista. Y así que, aunque expusimos todos los puntos de vista, es bueno también que veo que estamos en la misma sintonía con lo que es el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, la segunda venida. Entonces me animé a poder estar libremente exponiendo no solamente cada punto, sino también estar en el mismo pensamiento de lo que estamos creyendo. Así que eso es bueno, debemos de animarnos, ¿no? Siempre me siento un poco ahí o afuera antes de entrar. Como sabéis, no me gusta estar antes de las clases, porque si esto fuera una iglesia normal, no es que seamos una iglesia normal. Pero ya sabéis, tenemos tantas situaciones que a lo largo de los años he experimentado que vengo y eso ya hace años que no lo hago y trato de estar con la gente, saludar, pero no hay caso, ¿no? Todo el mundo viene, boom, 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 una situación de la comunidad, de esta persona, y luego no comparte de la misma manera. Luego no comparte con la misma claridad o con el pensamiento que creo que siempre se ha de compartir. El púlpito nunca es para corregir a nadie, para hablar de nadie, jamás. Eso es un error. Eso no tiene que ver nada con Dios y no tiene que estar centrado que cuando uno va al púlpito es a exponer la palabra de Dios, el mensaje, ¿no? Y a veces eso es difícil cuando estás un tiempo antes escuchando muchos de los problemas que tenemos. Por eso yo siempre digo, y lo sigo diciendo, al final de cada una de las reuniones que tenemos, yo intento ser el último que me voy de aquí, a hablar con todo el que quiera. No antes, pero después, con todo el que quiera, nunca me voy prácticamente hasta que no haya nadie, no, porque eso es importante también. Pero me gustaría orar antes de que pudiéramos ir con el Evangelio de Juan y meternos en materia en algo que creo que Dios nos sigue enseñando cosas, no solamente bíblicas, sino cosas muy prácticas en nuestra vida cristiana que debemos de tomar siempre como esas aplicaciones que en cada clase tratamos de llegar a concluir en tu vida y mi vida. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana que es nueva, junto con tu misericordia. Señor, te damos gracias que no solamente sabemos, sino que hemos experimentado de que tu fidelidad es grande. Señor, gracias por ello. Gracias que podemos estar plenamente convencidos de que tú cumples con tus manos lo que promete con tu boca. Tú eres un Dios fiel. Señor, gracias. Que esto también nos enseña que nosotros seamos fieles. Fieles en lo poco. Entendamos que la fidelidad es un baluarte en nuestra vida cristiana que tú nos enseñas a guardar, a cuidar como fruto del Espíritu Santo en nosotros. Señor, danos tú la palabra para exponer tu mensaje en esta mañana y los oídos necesarios, ungidos por ti, para poder no solamente saber y entender, sino poder llegar a aplicar tu palabra en nuestras propias vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo número 6, estamos en la clase número 56, y haciendo aquí una breve síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, en dos clases precedentes a esta, sobre todo en el punto del contexto de que Jesús es el pan de vida, a partir del versículo número 35, pero sobre todo en el último punto que estudiamos, los versículos del 30 al 34, y situándonos un poco en el contexto, hemos visto que Jesús hizo un milagro con respecto a 5 panes y 2 peces, y de ello comió una gran multitud, aproximadamente de unas 15.000 personas. Pero esa multitud no solamente vieron y comieron de ese milagro que Jesús hizo, sino que esto provocó en ellos un seguimiento, ¿no? Esto como que atrajo a esos corazones a seguir a Cristo, pero no seguir a Cristo, digamos, en la manera correcta. Porque tú y yo pudiéramos ser seguidores de Cristo y tener diferentes motivaciones. No tener la misma motivación que Dios nos aprueba en su palabra.
podemos estar siguiendo a Cristo. Así que este pasaje está tratando mucho con la verdad de tu corazón y mi corazón, que a veces no estamos viendo nosotros mismos, pero que cuando Dios nos lo enseña, cuando Dios nos lo revela, lejos de rendirnos y dejar que Dios trate con esa área tuya y mía, no resistimos. Y vamos siguiendo a Jesús, pero buscando siempre algo que tenga que ver con nosotros. Y esto no es algo muy inusual en la iglesia. Esto suele ser algo más usual de lo que tú y yo pensamos. Así que lo que nos está enseñando la palabra de Dios es esta verdad de cuál es tu motivación y la mía por la cual o por el cual estamos siguiendo a Cristo. Seguimos a Cristo. Vamos tras sus pisadas, ¿no? Y este texto que estudiamos este domingo, el domingo anterior, nos está llevando a un punto donde nosotros pudimos ver en el versículo número 29 del capítulo número 6, que esta multitud inclusive está tratando con palabras que son, digamos, evangélicas, para que la entendamos. Las obras de Dios. Bueno, ¿qué debemos de hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Y Jesús, de manera enfática, directa, muy peculiar, sin ningún tipo de ambigüedades, directamente trata en su corazón y les dice lo que es realmente hacer la obra de Dios. De ahí que en el versículo número 29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis. ¿En quién? En el que el Padre ha enviado. O sea, dicho con otras palabras, que creáis en mí, que creáis en Cristo. Yo soy el enviado, yo soy el Mesías. Eso es lo que Jesús está tratando con ellos de manera muy directa. Y lejos de aceptar ellos esta exhortación, y por ende también un mandato, porque está llevando a cabo algo de lo que ellos deben de hacer, ellos siguen confusos. Siguen tratando de mezclar los asuntos de Dios con los apetitos de sus corazones. Por una parte, sí que quieren seguir a Dios, y esto es algo atractivo. Prácticamente las personas, cuando escuchan el Evangelio y ven el mover que Dios pudiera estar haciendo entre medio de nosotros, bueno, ese deseo de seguir, quieren estar en ese grupo. Luego Dios trata de manera individual y personal. Y luego habla del costo de seguir a Cristo. Y luego trata con 3 puntos que es necesario para ser verdaderos seguidores de Cristo. Y es: cualquiera pues que quiera ser mi discípulo, o el que quiera seguirme, debe de negarse a sí mismo. Ese es el primer punto siempre. Tomar su cruz cada día y entonces seguir a Cristo. Es decir, seguimos a Cristo tomando nuestra cruz cada día, siempre negándonos a nosotros mismos. Así que Dios está tratando con esta multitud. El Verbo encarnado, Cristo, está tratando con ellos, con aquella manera de expresar de ellos, de querer hacer la obra de Dios, y Jesús tratando con ellos directamente qué es lo que ellos deben de hacer. Ellos están exigiendo en alguna manera a Jesús que siga haciendo milagros, que siga haciendo señales para que ellos pudieran creer en Cristo. Así que están usando este milagro también del Antiguo Testamento, donde Dios alimentó por 40 años enviando maná, enviando un pan del cielo al pueblo de Israel en el desierto. Y date cuenta que de qué manera tan subliminal ellos siguen escogiendo pasajes del Antiguo Testamento. Eso es una historia que encontramos en el libro del Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento, para buscar su propio beneficio. Y esto también, si pudiéramos aplicar a nosotros, a veces la palabra de Dios la manipulamos según nuestra conveniencia. O sea, jugamos con la palabra a veces. Si bien no de manera intencional, a veces, pero lo hacemos. Lo hacemos. O lo hemos hecho, o pudiéramos hacerlo. Aquí nos encontramos con un grupo que está tratando con un texto, un pasaje de la historia del Antiguo Testamento para que se repita. Así que Jesús hizo aquí hincapié en una gran verdad. Ellos están tratando de que sea como Moisés, que envió ese pan en el desierto. Sin embargo, algo importante que Jesús empieza a tratar y a aclarar es que no fue Moisés quien envió pan del cielo, sino que fue Dios mismo quien envió ese pan del cielo al pueblo de Israel. Y eso es lo que vimos también en el versículo número 32. Dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os vio Moisés
Aquí no es un asunto de hombres. No es un asunto de hombres. Es un asunto de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en toda la historia, Dios es el mismo. Dios usa a hombres, a su pueblo. Pero es un asunto de Dios. Y de hecho en el versículo 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue él. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y ahora está hablando de la vida misma de Cristo. Si bien es una gran verdad que no fue Moisés quien dio pan del cielo, en el desierto al pueblo de Israel, fue Dios. Ahora está hablando de la vida misma de Cristo. El verdadero pan. Ese era un pan que, de hecho, si lo dio por 40 años cada día, significa que no era suficiente solamente para un día, pero al día siguiente seguían teniendo hambre. Pero esto es un pan que dice que satisface el hambre y sacia la sed. Eso solamente acontece en la persona de Cristo, en nadie más. Por eso en el versículo número 33 Jesús aclara que Cristo mismo es el verdadero pan que realmente salva y da vida al mundo. Dice en el versículo 33, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Ese es el único pan del cielo, hablando de Cristo, quien realmente Él vino para dar vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14, versículo número 6. Él es el único. Ahora ellos le piden a Jesús, como hemos comentado, que le dieran a ellos de ese pan. Eso es lo último que vimos. Danos siempre de ese pan. Pero sin entender o no queriendo entender, que es lo que más puedo ver a la hora de estudiar este capítulo, este pasaje, no queriendo entender sobre ese verdadero pan. Bueno, eso es lo que vimos hasta el versículo número 34. Sin embargo, ahora vamos a leer los versículos del 35 al 40. Y sigue diciéndonos la palabra, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Mira, si hasta ahora había un poco de confusión o ellos estaban tratando de mezclar algunos asuntos, ahora de manera directa dice, yo soy el pan de vida. Él es el que está hablando en primera persona. Él es el que está diciendo, yo soy. O sea, no hay más confusión. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Piensa un poco en estas palabras, por favor, y sobre todo si no tienes a Cristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre. No sea como la multitud que está pensando en el pan físico. No, sé como aquella persona que necesitas necesariamente reconocer tu pobreza o tu necesidad espiritual para entrar en el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo número 3. Bienaventurados, felices los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos le pertenece. Entonces, ten en mente este tipo de pan, Cristo mismo, el hambre que tú has de tener de Cristo para salir de esa condenación, para salir de esa amargura, de esa perdición, y que tu vida sea hallada en Cristo, salvado, como un hombre o una mujer nueva. Así que Jesús dice, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No me canso de leer este versículo y doy gracias a Dios. De verdad, doy gracias a Dios. Y aun cuando versículo a versículo Él lo estudie, y puedo decirte, el otro día decía al Seba, creo que fue el viernes a la tarde, 6-7 horas para un versículo. Y cuando ya tengo todo el versículo como realmente he podido interpretar y tengo la verdad de interpretación, no tengo nada. Es como que llego a la profundidad de todo lo que dice, pero cuando leo el texto, me derrumba solamente ver el amor de Cristo. El amor de Cristo, no en estas palabras. Me puedo ver 35 años atrás, en esta condición, viendo la verdad de una necesidad de mi propia vida sobre ese hambre y esa sed. Y han pasado casi 4 décadas y te puedo decir, no he tenido más hambre y sed de nada más que de estar satisfecho en Cristo. Ha sido suficiente para saciar mi vida y para estar con gratitud hasta el último momento sirviéndole a Él. No tengo lucha con llegar a ese momento, al contrario, tengo agradecimiento. Tengo agradecimiento de que cada día sea un día suyo. Así que sigue diciendo en el texto, mas os he dicho, versículo 36, que aunque me habéis visto,
Nota lo que dice el texto. No creéis. Para aquellos que buscan justificaciones y más pruebas y más evidencia de Cristo. Me habéis visto porque yo soy, dijo Jesús, el pan de vida. Y vosotros me estáis viendo. Él está tratando esto con la multitud, pero el problema no está con la vista, no está con lo externo. El problema siempre radica en lo interno, en el corazón. Así que aunque me habéis visto, sin embargo, en lo interior de vuestros corazones no estáis creyendo. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene, sin importar quién quiera que sea, Cristo no le echa afuera. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pensando después de acabar anoche con este pasaje, ya bien tarde, pero acabando ya con este punto que vamos a poner, estuve estudiando, llega la hora de poner un título. Yo nunca pongo el título al principio, porque eso me obliga a que lo que yo vaya a compartir esté sujeto al título. El título siempre es cuando acabo, o a la mañana siguiente normalmente, cuando estoy preparando las aplicaciones y las preguntas. Pero se me venía un título que dejé a medias, y esta mañana completé con algo que creo que es sumamente peculiar y tiene alguna connotación que pudiera ayudarnos en lo que estamos estudiando de esta multitud. El título que he puesto es el siguiente: ciegos, sordos y confusos. Esta es nuestra elección y lo que añadí esta mañana, y no solo nuestra condición. Me refiero a esa multitud, no la tuya y la mía. Si está dentro, bueno, si estás en Cristo no es. Pero lo que podemos ver estudiando a esta multitud son ciegos, son sordos, confusos. Esa es la elección de ellos. Ellos están eligiendo ser lo que son, sin dejar también de enseñarnos el texto que esta también es la condición de ellos. Así que la condición es que son pecadores, pero la elección bajo esa condición es que ellos están escogiendo ser sordos, ciegos y estar confusos ante alguien quien está viendo. Ellos están viendo a Jesús. Así que creo que es un buen título. Dice el versículo número 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora bien, viendo Jesús a esta multitud, que ellos seguían persistiendo en seguir tras Jesús, buscar a Jesús, encontrar en Capernaum, seguir preguntando a Jesús, seguir tratando de llevar a cabo un cierto tipo de provocación en Cristo para que siguiera haciendo obras, señales y milagros. Ellos estaban teniendo una falta de entendimiento que, en base a ello, de manera directa, explícita, no queriendo, o sea, es una confusión donde ellos mismos están eligiendo, no queriendo saber la verdad. Pero Jesús, sin ningún tipo de ambigüedades, le dijo directamente: yo soy. Piensa en esto: yo soy el pan de vida. En este pasaje es todo lo que tú y yo necesitamos saber, pero creer y tener convencimiento de quién es Cristo. Yo soy el pan de vida. Ahora, sin duda alguna, Jesús no se está refiriendo aquí a lo que ellos están tratando de llevar a cabo, este tipo de confusión con el pan físico, externo, o con el milagro que Jesús había hecho una noche anterior, unas horas antes, de multiplicar esos panes, de crear panes para una multitud de 15,000 personas aproximadamente, de 5 panes. No, ellos tienen en mente solamente esta señal, este milagro, y quieren seguir comiendo de ese pan
Por eso es que han comido y siguen teniendo hambre. No han sido saciados espiritualmente, no, han sido saciados por un momento de manera física, porque tienen hambre, han sido alimentados, pero mañana nos levantamos y nuevamente tenemos un hambre física. Jesús tiene esto en mente para llevarles a cabo lo que es la verdad de lo que Él quiere tratar con ellos. Así que Jesús no se está refiriendo a este pan físico, como se están tratando de seguir a Cristo, pensando en este tipo de pan. No había, una de las cosas que podemos ver claramente en lo que se hizo en el Antiguo Testamento, en lo que Jesús está tratando aquí, es que aquí no había este pan o este maná, ni pan, ni peces, como lo que había hecho con anterioridad, hacía pocas horas, en la noche anterior, lo cual ellos mismos estaban buscando. Ese era el motivo por el que realmente hemos visto que seguían a Cristo. Este era el motivo también por el cual ellos no seguían siendo hombres satisfechos, porque era el pan físico que solamente buscaban y comían. Eso vimos en el versículo 1 al 13. Sin embargo, cuando Jesús les declaró, como bien hemos visto el texto, que quienes vinieran a Él nunca más volverían a tener hambre, y quienes creyeran en Él nunca más volverían a tener sed. No sé si eres capaz de ilustrarte en tu mente, yo trato de hacerlo, ver esa escena, ¿no? ¿Cómo está ocurriendo? ¿Qué es lo que ellos están escuchando de manera tan directa? Pero una de las cosas que podemos ver es que lo último que está haciendo Jesús es tratando con algo físico o de un cuerpo. Cuando Él está hablando de venid a mí, sin duda alguna no está hablando de un pan, está hablando de su persona. Esto más adelante lo dirá hasta tal punto que dice de comer mi carne. Imagínate que es esa multitud que va grabando en sus mentes la confusión que ellos mismos no solamente tienen bajo esa condición que viven, sino que ellos eligen seguir confusos. Y Jesús llega a un punto donde estudiaremos, si Dios permite, más adelante, el que no come mi carne, mi cuerpo, y bebe mi sangre. En un sentido donde el que no se arrepiente realmente y me acepta en su corazón perecerá. O sea, nota que aun cuando Jesús está hablando claramente, vamos a ver que esta multitud sigue confusa. Porque lo que predomina en sus mentes es una señal, un milagro. ¿Dónde más puedo comer? ¿Qué puedo sacar para mí? ¿Cuál es el beneficio, el provecho que yo puedo tener aquí de Jesús? Entonces, cuando Jesús le declaró que quienes vinieran a Él nunca volverían a tener hambre ni sed, no podía estar hablando, como bien sabemos, de su propio cuerpo, sino del alma. El alma de ellos, la parte interna, sus corazones. Eso es lo que Jesús está tratando de que ellos puedan ver, esa miseria, que ellos puedan ver con sus ojos espirituales la condición tan mísera que tenemos los seres humanos cuando no estamos en Cristo. Y digo, todos los seres humanos, todos. Si alguien se considera bueno sin estar en Cristo, es un problema muy grande. Está llamando a Dios mentiroso, entre otras cosas. No hay nada bueno en nosotros si no estamos en Cristo. Podemos hacer cosas buenas, sí, pero que sean aceptadas a Dios, tiene que estar hecha en Cristo. Si no, eso se llama simplemente cosas que son humanas. Humanamente hay cosas que se pueden hacer con sentido moral, más recto que otro, eso sí. Pero llamarnos buenos sin estar en Cristo y creer que lo somos, es un engaño en nosotros. En Mateo capítulo número 5, en el versículo número 6, Jesús está tratando con esta necesidad en ellos. No el pan, sino sus propias almas. Y por eso dice bienaventurados, ¿no? Es otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre. Hambre y sed. ¿Pero de qué? De justicia. De justicia. Y mira cómo dice esa bienaventuranza, porque ellos serán saciados. Bienaventurados. Esto es lo que Jesús está aquí tratando con esta multitud. Si dentro de esta multitud, puedo ver cómo Jesús creo que tendría esto en mente, si dentro de esta multitud hay entre ellos un grupo o una multitud o tan solamente uno que pueda ver esta gran verdad, Jesucristo mismo le llamaría bienaventurados. Los que tienen este tipo de hambre y este tipo de sed, pero con respecto a la justicia.
Se me venía también dos pasajes del libro de los Salmos, el salmista. Uno de ellos lo podemos encontrar en el Salmo 42, otro en el Salmo 63. Pero es el Salmo 63, versículo número 1, que también lo deja ver con bastante nitidez. Dice el salmista: Dios, Dios mío, eres tú. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Y ahora nota cómo el salmista se encuentra, está orando a Dios en esa intimidad, en el secreto, y él sigue exponiendo ese salmo. Dice que mi alma, no mi lengua, mi alma tiene sed de ti. Pero es que mi propia carne, decía el salmista, te anhela. Mi propia carne te anhela. En tierra seca y árida, dice, ¿dónde? No hay ese agua. Es mi alma. Y Jesús está tratando con el alma de ellos. Y ellos están viendo sus propios cuerpos nada más. Lo que es momentáneo. Tú y yo comemos y 4, 5, 6 horas, unos más que otros, tenemos hambre al rato. Nuestro cuerpo nos pide que comer. Pero en el Salmo 63 también, o en el Salmo 42 en este caso, también vemos la misma cosa en este Salmo. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De esa manera clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed. Pero mira cómo dice, o de quién, mejor dice que tiene sed. ¿De quién? Tiene sed de Dios. Pero me gusta cómo hace énfasis el salmista, pero del Dios vivo. Porque a veces pudiéramos tener sed de nuestro Dios, a nuestra imagen, creado a nosotros, como está haciendo esa multitud, un Dios a su medida, para sus peticiones, para sus antojos, sus caprichos. Pero aquí el salmista dice, bueno, bien, Dios, pero de un Dios vivo, único, verdadero. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que podemos ver que los dos verbos, en este caso dos verbos simples, que vemos en el versículo número 35, que es el que estamos viendo, están definiendo la parte del hombre, la parte interna del hombre, en ese procesar de la salvación en ellos que Jesús está tratando con estas palabras. Y nota lo que nos está enseñando este verbo, el que viene, el verbo venir, y el que cree, el verbo creer. Son verbos simples que están hablando de lo que va a acontecer cuando tú y yo somos salvos. El que viene y cree. Tiene que ver con la salvación, no con un buffet, con una mesa puesta, ¿verdad? Y ahí comer lo que se nos antoje hasta que seamos saciados por un momento. No está tratando con ello. Ahora es importante porque tú no encontrarás en todo el Evangelio de Juan 879 versículos la palabra arrepentimiento. Juan no la usa. Él no está usando en el Evangelio la palabra arrepentimiento. Pero por eso estos dos verbos nos está hablando ¿de qué? Del arrepentimiento. Por eso el concepto de arrepentimiento, aunque no explícitamente, de manera implícita, está por todo el Evangelio, a través de estos verbos. De creer, de venir. Eso trata con el arrepentimiento. Esa es la idea de ir a Cristo, y eso es lo que Jesús está tratando con ello. Ir a Cristo. El que viene a mí, ir a Cristo. Que precisamente es olvidar esos intereses propios, esa vida vieja de pecado, de rebelión, y someterse realmente a Cristo como Señor y Salvador. Venir, creer, es olvidar realmente esa vieja vida condenatoria que busca lo suyo propio, que es egoísta, que solamente busca su propio bien, que no se somete a Cristo. Bueno, lo opuesto es que yendo a Cristo, nosotros vamos a tener el ejemplo perfecto en Cristo. Ningún hombre es perfecto a este lado de la eternidad, Cristo sí. Estamos en ese camino de perfección, pero estamos reflejando cada día más a Cristo, cuanto menos es lo que Dios debe de hacer en nosotros, si es que realmente nosotros venimos sometiéndonos a Él y haciendo lo que realmente Él nos enseña. Ven las palabras de Charles Spurgeon, que me llamó la atención, y él dice algo que creo que va muy de acuerdo a esto. Él decía, ¿usted y su pecado deben separarse? Usted y su pecado, dice, deben de separarse, o dice lo siguiente, Dios y usted nunca estarán juntos.
Eso es lo que está tratando aquí. Nosotros y nuestro pecado debe de romperse, separarse, o Dios y nosotros nunca estaremos juntos. Debemos de romper con nuestro pecado, con nuestra pecaminosidad. Y si bien es cierto que el pecado mora en nosotros, no es menos cierto, que también nos enseña en Romanos capítulo número 8, que por medio del Espíritu Santo nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Tú y yo no podemos por nosotros mismos, pero la Biblia nos está dando la solución y la persona del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir, Romanos 8:13 creo que es, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que sí que podemos hacer morir las obras de la carne, pero solamente que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Así que creer en Cristo es confiar plenamente en su persona, en Él, como nos viene enseñando como Mesías, como el Hijo de Dios, y reconocer que la salvación solo exclusivamente viene por medio de Él. Es por la fe en Él. Es venir y creer en Él. Eso es lo que Jesús está tratando. Y tenemos muchos versículos, pero hemos visto Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. O sea, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene nuevamente. Es el mismo verbo. Nadie viene si no es por mí. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta también nos enseña esta gran verdad también. Y nos está hablando sobre algo en su primera carta también donde nos dice de manera muy clara y evidente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre, no hay otro. Es por Cristo que podemos ir al Padre. Es por Cristo que tú puedes ir a Dios el Padre. Sin Cristo tú no puedes, ni yo puedo ir a Dios. Ahora bien, es por Cristo como Cristo enseña en su propia palabra. Lo que Cristo está tratando con ellos es una clase de salvación, es una clase del arrepentimiento y la fe. Eso es lo que está tratando con esta multitud. Aquí no hay ningún otro mediador, no existe imágenes, no existe el Papa, no existe el cura, como tampoco existe el pastor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. No puedes violar ese texto. Si lo haces de otra manera, por más que esté prestando tu oído atención a otras voces, es llamarle a Dios nuevamente mentiroso. La Biblia es meridianamente clara. Por eso es por Cristo, y lo que Cristo está tratando con ellos es este tema, el de la salvación. El de venir solamente a Él. Lucas registra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo número 12, otra gran verdad. Y en ningún otro dice, hay salvación. O sea, no hay salvación en nada ni en nadie más que en Cristo. Y no solamente es en ningún otro hay salvación, sino porque no hay. No existe. No existe otro nombre debajo de ¿dónde? Del cielo, por el cual podemos ser salvos. Por eso es el único. Es Cristo. Es por Cristo. Cristo fue el único quien murió en la cruz por ti y por mí. Cristo es el único quien pagó por tus pecados y por los míos. Y solamente Cristo. Y esto es lo más importante que pudiéramos hablar en esta mañana, en esta clase. Él es el único. Nadie más. No trates de poner a alguien o algo junto a Cristo. Porque si hay alguien o algo junto a Cristo, y normalmente somos nosotros mismos, nuestras obras, pensamientos, no hay salvación directamente. Por eso la salvación, aunque es un regalo de Dios, es por gracia 100%. El único medio por el cual tú y yo podemos recibir esa salvación es por la sola fe. Y dice Pablo, no es por obra para que nadie se gloríe. Bueno, ¿y cómo entonces? No es por obra, pero yo tengo que creer en Cristo para ser salvo. Eso es lo que dice también el texto. ¿Pero por qué es por fe? Dice Romanos también, para que sea por gracia. Porque la fe es el único acto que no cuenta como una obra. Por eso es por fe. Y para que sea por gracia. Así que la salvación es por gracia, pero mediante la fe. Y esto es lo que Jesús trata con ellos. El que cree en mí, el que viene a mí, yo no lo echo afuera. El que se arrepiente y cree en mí es salvo.
Por eso el arrepentimiento y la fe, tocante a lo que estamos viendo, son los dos lados de una misma moneda. O las dos alas de un ave cuando vuela. Quítale un ala a un ave y no habrá ningún tipo de vuelo. Van juntos. Van juntos. El arrepentimiento, que es darle las espaldas a nuestro pecado, es volvernos a Cristo. Es un giro de 180 grados. Esa palabra del griego metanoia, de metanoeo, es volverse, o sea, retroceder, darte la vuelta, girar. Tú vas de camino a un lugar, ver lo que Dios te está enseñando, crees lo que Cristo te dice, y tú y yo nos damos la vuelta y vamos ahora de camino a otra persona. ¿Quién es Cristo? Eso es arrepentimiento, darle la espalda al pecado. Y cuando hablamos de creer es mirar a Cristo, mirarle a Él como Salvador. No como ellos estaban siguiéndoles a esta multitud, como un gran Papá Noel, ¿verdad? Dando todo lo que ellos pedían. O tratando de que Cristo consintiera esos caprichos, de esos apetitos carnales, físicos en sus vidas. Y a la misma vez esta es la primera, yo soy el pan de vida, es la primera de 7 declaraciones muy importantes en el Evangelio de Juan, de este yo soy. Yo soy que se une a metáforas distintas. Son 7 que encontramos en el Evangelio de Juan para expresar realmente la obra de Cristo como Salvador. Y solamente a modo de apuntar, si queréis apuntar, yo lo voy a leer, para que veamos que además de que Jesús dice yo soy el pan de vida, Jesús también usó de otra expresión con ese yo soy, uniendo a distintas metáforas. Yo soy el pan de vida es una. Yo soy la luz del mundo en Juan 8:12 es otra, es la segunda. Yo soy la puerta de las ovejas en Juan capítulo 10, versículo 7, versículo número 9, es la tercera. Yo soy el buen pastor en Juan capítulo 10, versículo 11 y versículo número 14 es otra. Yo soy la resurrección y la vida es otra en Juan 11:25. También encontramos la que hemos visto en Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida, yo soy. Y por último encontramos esta 7ª vez en el Evangelio de Juan a estas palabras de yo soy, ¿verdad? Yo soy, ego eimi, que es en griego, el yo soy la luz, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el buen pastor, yo soy. Encontramos 7 veces esta gran verdad tan importante. Y Juan nos está registrando esta palabra. Pero yo soy nos está hablando en el sentido más absoluto. No es algo relativo. Cuando él dice yo soy el camino, él es el camino. No es un camino, no es un artículo indeterminado, no. Yo soy el camino, está determinando algo. Yo soy, nadie más. No es una comparativa a otro camino que pueda haber junto a mí. Aunque los hay, pero no para ser el camino al Padre. Entonces aquí está tratando con cosas que son en un sentido absoluto, sin ningún tipo de calificativo, como vemos, para apropiarse también del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Jesucristo mismo lo usó. Este yo soy en absoluto es un nombre de Dios que Él se apropia del Antiguo Testamento para poder enseñar en el Nuevo Testamento que Él es también Dios. En el Antiguo Testamento nosotros vemos como está Dios tratando con Moisés, cuando quiere que Moisés está rogando a Dios que le muestre su gloria, tiene un problema para acudir a Egipto, a Faraón, y claro, tratar con que el Faraón deje libre al pueblo de Israel. Y no sabe cómo hacer. ¿Y en nombre de quién voy ahí? Le dice Moisés, en este caso aquí a Dios. ¿Y cuál es tu nombre? Y Dios dice, ¿cómo le explico quién soy yo? ¿Cómo puedo explicarle quién soy yo? Bueno, lo hizo de una manera muy sencilla, ya depende de lo que tú y yo creamos. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy, os ha enviado. No hay otro. Y Jesús, teniendo esto en mente, con esta multitud, que no deja de usar cierto tipo de pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento en cuanto a situaciones o experiencias que habían tenido los israelitas, en el desierto sobre todo, ellos están escogiendo lo que siempre tenía que ver con lo físico. Bueno, Jesús está tratando de que ellos puedan ver algo también. ¿Sabe Jesús que ellos conocen la historia de Moisés? Cuando se va a presentar a Faraón para que deje libre al pueblo de Israel. Y nosotros podemos ver
como de la misma manera que en Éxodo capítulo 3, en el versículo 14, donde está tratando con este yo soy, os ha enviado, cuando dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros, o me envió a vosotros. Claro, aquí entendemos que es Dios mismo. Ellos lo saben, esta multitud. Ellos lo saben. Pero entre otros pasajes en el Evangelio de Juan, y lo vamos a ver un poco más adelante, en el capítulo 8, versículo número 58, Jesús les dijo también, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto un judío lo escucha, ¿cómo que tú eres? Esto sé de dónde viene. Es el nombre de Dios. El tetragramatón se llama. No hay vocales, son consonantes. No es una explicación que se le pueda dar a su nombre. Es una verdad que uno debe de creer sobre la persona de Dios. El nombre identifica a la persona. Y sobre todo los nombres hebreos. Y aquí está identificando a la persona, al carácter de Dios. O como se nos dijo esta mañana, con sus atributos. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Ahí encontramos los atributos, sus nombres. Así que nos vemos entonces en el versículo 36 también, que dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, pero no creéis. Posteriormente Jesús reprende aquí a sus oyentes con estas palabras. ¿Y qué está tratando? ¿Con qué está tratando? No es muy profundo. Con la incredulidad. ¿Me estáis viendo? Pero no estáis creyendo. Es en quien yo digo que soy lo que Jesús está tratando con ellos. Es un problema bastante serio. Que Dios nos habla a través de su palabra de diferentes maneras, sobre todo en reunión tras reunión, como pudiera hacerlo en esta mañana. Ver que realmente su palabra está hablando acerca de sí mismo, de su persona, y tú resistirte y no creer en él. Aunque estás viendo lo que la palabra dice acerca de sí mismo, y en este caso tener tú la última palabra, decir, pero por más que me sigan diciendo, y yo veo qué es lo que Dios dice que es, ahora me toca la parte personal mía, y decido no creer. Ya no por la condición, sino por la elección. Porque yo elijo también no creer. Yo soy quien elige no creer. Así que de manera paradójica, ellos estaban viendo, pero no estaban creyendo en lo que estaban viendo. Es algo curioso. O no creían al que veían. Así que esto está demostrando lo que había realmente en ellos. Que lo que estaban viendo ellos no era lo que querían ver. Esto es lo que puedo ver que está aconteciendo. Lo que estaban viendo ellos no era lo que ellos querían realmente ver. Aunque no hace falta más evidencia. Dime cuánta profundidad hay en que Jesús explicara a petición de ellos qué debemos hacer, cuáles son las obras de Dios, para que la creamos, para que la hagamos. Y decir, es muy sencillo, creer en el que Él ha enviado. Y posteriormente dice, yo soy. Une todas estas frases y te das cuenta que está diciendo, creer en mí, para que no tengáis hambre ni sed. Así que esto está tratando con esta incredulidad de ellos. Y de ahí que una vez más están manifestando lo que seguían teniendo en sus corazones. Ellos tenían esta gran verdad en ellos, esta obstinación, esta incredulidad, este resistimiento, cómo se resistían a creer en Jesús. Y eso lo hemos visto en los versículos 29 y 30. Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Pero qué señal? ¿Qué señal hay? ¿Cuál es la señal? Dice en el versículo número 30. ¿Qué haces tú para que veamos, te creamos? Muéstranos otro milagro. Vuelve a multiplicar ahora, si puede ser, pollos en vez de pan. Haz otro milagro que tenga que ver con nosotros. Que nos sentemos a comer largamente, sin ningún tipo de límite, y podamos hablar. Este tipo de sarcasmo es lo que se ve en ellos. Sigue haciendo milagros. Pero nuevamente aquí uno puede ver, si nosotros conocemos un poco la historia del Antiguo Testamento, qué es lo que está tratando Jesús con ellos. Y el autor de Hebreo usa mucho de los israelitas en el desierto para tratar con aquellos judíos que se convirtieron a Cristo,
pero que a la misma vez tenían miedo de retroceder por causa de una mala opinión de ellos o de una persecución. Por eso trata con no regresar, no volver atrás. Y si tú ves en el capítulo 4, versículo número 2, en el libro de Hebreos, Jesús está tratando con este pensamiento, aunque es escrito aquí por el autor de Hebreos, pero con estos antepasados en el desierto. Dice, no les aprovechó el oír la palabra. Y esto es lo que estaban viviendo ellos. No les estaba aprovechando el oír la palabra misma de Cristo, de su propia boca. No les estaba aprovechando esta gran verdad directa de Jesús a ellos. ¿Pero por qué? Por no ir acompañada de fe, de creer en que Él era el yo soy. Y a ellos no les aprovecharon también la palabra que estaban oyendo, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Me gusta mucho como lo dice, solamente los que lo oyeron, no en todo el grupo, pero los que oyeron no tienen justificación ninguna. Pero no les aprovechó para nada, porque no estaban acompañadas de esa fe. Así que los milagros que vieron tan solamente estaban estimulando sus vidas, sus apetitos, sus deseos, por más milagros. Veían algo que tenía que ver con lo externo, lo físico, eso es lo que seguían buscando y el motivo por el cual seguían a Jesús. Estaban profesando querer realmente hacer la obra de Dios, pero no estaban dispuestos. Profesaban hacer la obra de Dios, era una curiosidad que estaba en ellos, pero no había esta disposición en ellos a creer en Él como el Señor, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Sin embargo, a pesar de la respuesta que estamos nosotros viendo aquí de la multitud, vemos que Jesús no se desalentó para nada. No se desalienta. Su confianza en el éxito realmente, podemos ver en Cristo, de su misión, estaba firmemente arraigada, cimentada en la soberanía omnipotente de su Padre. O sea, esto pudiera ser un desaliento para Jesús, porque era algo bastante caótico, ¿no? Persistiendo en esta misma oposición, en esta resistencia, vez tras vez resistían a creer a aquel quien estaba diciendo, yo soy, venid a mí, querer en mí, yo soy el pan de vida. Y hasta cierto punto uno dirá, pues otra vez tratando con ellos, lleva ya, y va a continuar tratando con ellos. Pero Jesús sabe perfectamente en dónde está basada su confianza. Ese éxito tenía que ver con esa soberanía absoluta del Padre, con quien tiene el control de todas las cosas. Y de ahí que en el versículo 37 dice lo siguiente, todo lo que el Padre, es un pasaje un poco complicado, ¿eh? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo afuera. Este es un pasaje que está muy bien puesto en esa conversación, después de lo que ellos están diciendo a Jesús y en esa resistencia. Lejos de desalentarse, dice, bueno, vamos a hablar ahora de lo seguro que estoy, de lo que realmente me da el Padre y viene a mí. Jamás es desechado, es guardado. Es guardado. Ahora es muy importante ver cómo Jesús estaba aquí confiando plenamente en el acto soberano de Dios, de manera misericordiosa del Padre, aún en esta multitud, que se resistían a creer en Cristo, que se burlaban en cierta manera de Cristo, que solamente se podía ver en ellos lo que en sus corazones había un reflejo en lo externo de lo material, de lo físico, en este caso de la comida. Apunté algo que leí de Arthur Pym, un escritor que ya partió con Cristo, y aunque no estoy de acuerdo en todo lo que le enseña, hay una parte que sí, mucha de ella, pero hay una parte que él trata de la conciencia también, y habla de este punto, y sé que la conciencia de la irresistibilidad, o sea, de resistirse, una conciencia de resistirse de los consejos eternos de Dios, da una calma, una serenidad, un valor y una perseverancia que no pueden venir de ninguna otra fuente, sino de Dios. La conciencia de la irresistibilidad de los consejos eternos de Dios da una calma, está dando una calma, una serenidad, un valor, una perseverancia que no pueden venir de otro lugar o de otra fuente, sino que de Dios. ¿Cómo está tu conciencia en mi conciencia?
ante lo que estamos escuchando. Es una conciencia que está segura en Cristo. Es una conciencia que no nos está acusando en medio de nuestras debilidades e imperfecciones, pero es una conciencia que no está trayendo ninguna acusación a nuestras vidas porque nuestras miserias están a los pies de Cristo, porque han sido confesadas, porque Él nos ha perdonado, nos ha lavado con su bendita y preciosa sangre. Bueno, esto es lo más importante, porque aun cuando estamos en pasajes un poco complicados, ahora donde hemos entrado, para explicarlo a la perfección, y esta es una gran verdad, sin embargo, eso no significa que en este pasaje podamos ver algunas cosas con bastante nitidez, con bastante claridad. Y eso nos lo está enseñando. Pero si algo expone este pasaje de manera, yo diría, destacable, son 2 puntos importantes. Aquí del 37 al 40, donde vamos a estar conjugando con estos 4 versículos. Uno es con la soberanía de Dios y otro es con la responsabilidad humana. Y con esto es lo que quiero acabar con estos 2 puntos que trata el versículo 37 al versículo número 40. Está tratando con la soberanía de Dios y con la responsabilidad del hombre. Y si bien es cierto que cometemos siempre un error cuando tratamos de responder a estos 2 puntos, porque es una verdad, a veces no estamos siempre tratando, aunque no hay una mala intención en esa respuesta, pero no llegamos siempre a profundidad, a lo que realmente puede enseñarnos cosas que nosotros no entendemos, pero que gracias a Dios las creemos. No la entendemos, digamos, en su profundidad, pero no tenemos la menor duda, si somos cristianos, que Dios es un Dios soberano y que nosotros como hombres somos hombres responsables también de nuestra salvación. No nos salvamos a nosotros mismos, y mucho menos por lo que hacemos, pero somos responsables también. Cuando el Espíritu Santo nos convence, tú y yo somos responsables de bien creer, arrepentirnos o resistirnos y no seguir creyendo en Cristo. Ellos estaban viendo esta multitud y ellos decidieron no solamente la condición, sino ellos eligieron no creer, aunque estaban viendo. Quédate con esta parte, ellos estaban viendo. Jesús está tratando con ellos en primera persona. Yo soy el pan de vida. Sí, pero esta última palabra en ellos la vemos con bastante claridad, pero no creo. Pero no creían en Él. Así que son 2 misterios que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras y que necesitamos también ver lo que este pasaje nos enseña, que es suficiente, este pasaje es suficiente lo que estamos viendo, para que nosotros no solamente lo sepamos, sino que lo creamos, tocante a la soberanía y la responsabilidad que tú y yo tenemos como hombre. Es una doctrina, la doctrina de la elección no es fácil de exponerla. Nunca lo ha sido, no lo es, ni lo será. No es fácil porque tú y yo vamos a tratar de exponer algo de los designios eternos de Dios. Y tú y yo no hemos estado ahí. No conocemos todo el lenguaje de la eternidad pasada. No lo estamos viendo, no sabemos con exactitud. Así que si tú y yo vemos la doctrina de la elección con una óptica bajo unos ojos incrédulos, tenemos una resistencia e inclusive un enojo con Dios. Nos resistimos a tener que creer que Dios escoja lo que Él quiere, pero sí es lo que la Biblia dice. Nos guste o no nos guste, y pudiera sentarme contigo y darte una extensión más de todo esto. Sin embargo, a nosotros no nos debe de preocupar lo que Dios hace, porque todo lo que Dios hace, absolutamente todo, es bueno, es justo, es perfecto. Así que cuando tú y yo tratamos de explicar la doctrina de la elección en base a nuestra mente o una óptica de incredulidad como le pasaba a esta multitud, vamos a enojarnos, vamos a criticar a Dios, a resistirnos. No vamos a tener nunca claridad. Pero cuando tú y yo tratamos de exponer algo por encima de lo que es la elección de Dios en este pasaje, con los ojos en este caso no de la incredulidad sino de la fe, creyendo lo que Dios nos dice, no solo damos gracias a Dios, recuerda, sino que estamos dando toda la gloria a Él. Si algo enseña la doctrina de elección, es estar agradecido en Cristo, porque es otra cosa que no podemos entender antes de estar en Cristo. Dar gracias a Dios por estar en Cristo, pero la única gloria que se debe de dar es solamente para Dios, es solamente para Él. Y aunque personalmente yo reconozco que Dios es soberano para hacer todo
cuanto Él quiera. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Si Dios es Dios, si es soberano, Él puede hacer todo cuanto Él quiera hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. Pero también estoy plenamente convencido de lo que he dicho. Y es ahí donde yo descanso, que todo lo que Dios haga, todo, absolutamente todo, y si conocemos un poco el carácter de Dios, siempre es perfecto. Y si tú no estás de acuerdo con lo que Dios ha hecho, en cuanto a la elección, es muy sencillo. Dios es perfecto y tú y yo no lo somos. Dios es justo y tú y yo no lo somos. Pero Dios es absolutamente justo, bueno, perfecto. Descansa en ello. Yo me acuerdo años atrás, estudiando doctrinas y sobre todo esta lección, esto me ayudó y me ayuda a descansar. A mí no me toca saber por qué Dios me ha elegido. Ahora en Cristo puedo ver algo, no todo. Pero sí me toca creer que a pesar de lo que yo soy, Dios me ha elegido y no está en mí ese mérito, pero yo he creído en esa elección de Dios, ahora estando ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y lo único que me produce es agradecimiento a Dios. Lo único que me hace dar es dar gloria a Dios, porque no estoy viendo bajo una óptica de ojos de incredulidad, sino de fe. Yo estoy creyendo que Dios lo ha hecho. Pero eso es algo que podemos ver cuando estamos en Cristo. El problema de mucha gente, y aún estando en Cristo tienen problema con esto, es que tratan de exponer algo sin estar ¿en dónde? En Cristo. Y claro, ellos están midiendo quién es justo, quién no es justo. Yo soy mejor que este, ¿no? ¿Por qué Dios me escoge a este? ¿Por qué no escoge? Puede ser una de las preguntas que le digamos a Dios mañana si nos presentamos delante suya, si partimos con Él. Pero yo no tengo ningún derecho a decirle a Dios, ¿por qué haces tú lo que haces? ¡Qué error tan grande! Yo no voy a perder el tiempo ahí. Yo sé que la Biblia lo dice, lo creo y eso es perfecto. Si tengo algún problema, lo tengo yo. Nunca es Dios el que lo tiene. Así que teniendo esto en mente, podemos ver lo que estamos viendo en este pasaje, que Dios ha dado a ciertas personas a Cristo. Escucha, Dios ha dado a ciertas personas a Cristo, es lo que vemos aquí en este pasaje, y que todo el que acuda a Él, a Cristo, es salvo. O sea, Dios ha dado ciertas personas al Hijo, y aquellas personas que acudan al Hijo, es salvo. Pero mira cómo dice, ninguno será echado afuera, rechazado. Ninguno. Eso es algo que vemos de manera un poco, digamos, misteriosa, o que sobrepasa nuestro entendimiento. Hay muchos pasajes, pero por ejemplo en 2 de Timoteo se me viene uno. Dime si puedes explicar este pasaje, por ejemplo. Es un versículo muy sencillo, pero piensa en ello. 2 de Timoteo, capítulo número 1, versículo número 9. Mira cómo Pablo dice a Timoteo, y está hablando aquí de la salvación. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Eso lo entendemos? Ningún problema. Pero él habla de cómo ha sido ese tiempo. ¿Desde dónde hizo ese llamamiento? ¿Cuánto es el tiempo, el reloj, verdad? Que nosotros podemos medir en base a lo que Dios ha hecho, porque no lo ha hecho ahora. Nos está hablando de algo que se nos escapa de nuestras mentes. Y sigue diciendo en el mismo versículo, no conforme a nuestras obras, también es entendible, sino según el propósito suyo, también es entendible. Y la gracia, que es bueno. Pero mira lo que dice, cómo fue esa gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús. ¡Qué bien! Pero dice que esto fue antes de los tiempos de los siglos. Otras versiones hablan de la eternidad pasada. Él ya nos escogió en Cristo. Efesios trata sobre todo los capítulos 1, capítulo número 2 hasta el 3, está tratando con ello. Romanos 8 está tratando con ello. Y pudiéramos seguir con pasajes y pasajes sobre el tema de la elección. Romanos está tratando con ellos. No lo entendemos. ¿Cómo es que Él nos ha escogido? En una eternidad pasada, donde nosotros no existíamos. No lo sé, pero lo creo. ¿Y sabe qué es lo que me ayuda a creer esto? Señor, gracias. Nota que te estoy hablando de estando ahora en quién. En Cristo. Aquí voy a estar enojado.
Y si no soy un cristiano maduro, voy a estar siempre criticando, enojando lo que Dios o enojado con Dios. No es justo porque unos sí, porque otros no. Es que no nos toca a nosotros eso. Ciertamente es que Dios dice que ama de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 1:2, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Podríamos seguir. Todos, todo el que viene a mí. Ese es tu asunto y el mío. No trates de explicar ni tan solamente, mira que yo me gustan las doctrinas, cuando llego ahí soy muy sencillo. No me meto en algo que no me toca. Pregúntale a Dios. Yo creo lo que Él dice. Yo no te puedo dar una explicación de cómo tú te encuentras. Yo te digo que si todo el mundo va al infierno, el mundo entero merece el infierno, empezando por mí. Si hay gente en el mundo que se ha salvado, solamente es gracias a Dios. Y si vamos camino al infierno, justo lo que merecemos. Pero si ya estando de camino al infierno, como dice en Romanos 3:23, mal cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios, todo el mundo vamos de camino al infierno. Y en ese caminar que vamos camino a la perdición, Dios en su misericordia está salvando de los que están camino al infierno. Y tú eres uno de ellos. Si tú eres uno de ellos, dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Y te puedo asegurar otra cosa, no hay ninguno de los que estén escuchando esto que tenga la oportunidad de arrepentirse y creer en Cristo y no ser echado fuera. Tú puedes ser uno de esos que van camino al infierno y ser sacado por la mano poderosa de Dios. Tú puedes ser uno de los que siguen viendo y lejos de decir no creo, decir creo, me arrepiento, vengo a Cristo. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los seres humanos. Dios está salvando a hombres que van de camino al infierno. Siempre me gusta hacer la misma pregunta a un versículo de Mateo 22, versículo número 14, cuando nos enseña el texto que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Conocemos ese texto, es muy famoso, es sencillo de memorizar. Pero preguntemos al texto, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? Hay muchos, son todos. Tú puedes poner seguro, con toda seguridad, muchos igual a todos. Todos somos llamados por causa del Evangelio. Y si no has escuchado el Evangelio, por causa de tu conciencia, la ley moral de Dios. Esta es una de las preguntas que tuve ahí en Asturias con una de las chicas. La ley moral de Dios está dentro de ti misma. O de ti mismo. No tiene ninguna excusa. Todos, absolutamente todos, estamos sin excusa delante de Dios. Así que los muchos son todos. Todos. Entonces la siguiente pregunta, entonces, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los elegidos? Muy sencillo, los que responden al llamado de Dios. Si muchos son los llamados y pocos son los escogidos, los llamados son todos, entonces los escogidos son quienes responden al llamado de Dios. ¿Cómo Dios está llamándote a ti? Bueno, yo no sé cómo lo está haciendo, pero sí sé cómo es, con un llamamiento santo. Como Él es. Él te está llamando, Él es santo y tiene un llamamiento santo para ti. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está llegando el llamado de Dios a tu vida? No lo sé, pero te está llamando. Tú no te podrás justificar un día delante de Dios que tú yendo camino al infierno, por la misericordia de Dios nueva en esta mañana, por su fidelidad, Dios te está llamando. Deja de ir camino al infierno, pero vuélvete, arrepiéntete y cree en mí, te dice Jesús. Cada quien de los que estén mañana, el día que sea, en el infierno, Dios no envió a nadie en cierta manera. Cada quien se fue solito, por su propio camino, por su propia voluntad. Todos tuvieron la oportunidad, todos tuvieron la oportunidad de dejar de estar caminando en ese camino ancho. Y es entrar por una puerta angosta, quien es Cristo. Todos estamos en ese camino ancho, hemos entrado en ese mundo por esa puerta ancha, pero todos tenemos la oportunidad de entrar por la puerta estrecha y seguir caminando por ese camino angosto. Así que todos son los llamados. Los escogidos son los quienes responden a ese llamado. Así que el punto es que para ser salvo el hombre tiene la responsabilidad de llevar a cabo este imperante mandamiento de Dios del arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar, Hechos 17:30, a todos los hombres en todo lugar. Dios es el que manda que el hombre se arrepienta. Todos los hombres en todo lugar. Todos los hombres tenemos este mandamiento de Dios en su palabra. Todos.
Jesús principia su ministerio en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo número 15. Y él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús manda a los 12 discípulos al campo misionero y los envía a que vaya a predicar el Evangelio, a expulsar demonios. Tiene un ministerio, ¿verdad?, en ese campo misionero. Y en Marcos capítulo 6, versículo número 12, cuando Jesús los envió, leía el otro día esta versión, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran ¿a quién? A Dios. Así que es importante entender que si alguno es salvo, lo es debido a esa libre gracia de Dios. Por eso tú y yo somos salvos. Por esa gracia libre que Dios está teniendo con los hombres. Sin embargo, si alguien de los hombres, en este caso estamos viendo, perece eternamente, es por su propia culpa y solamente la suya. Si somos salvos, es por esa gracia libre de Dios. Si nos perdemos, es solo, absolutamente solo por nuestra propia culpa. Nunca será de Dios. Porque Dios no es culpable de nada. Él es santo. Él todo lo que hace lo hace perfecto. Todos los hombres, como hemos visto, están condenados por su propio pecado. Todos, absolutamente todo. Así que si todos vamos al infierno es lo que merecemos. Nada más. Eso es lo que merecemos. Pero Dios está teniendo, como hemos visto al principio de la reunión, una misericordia nueva para contigo en esta mañana. Porque Él es fiel. Y te sigue brindando la salvación a ti y a tu vida. Por eso Dios hace también un ofrecimiento de salvación universal. De tal manera, ¿verdad?, al mundo entero. Ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda, sea salvo. Es un llamamiento al mundo, de una aclaración del Evangelio de lo que Dios ha hecho a favor del mundo. Pero también hay un mandato, para que todo aquel que en Él crea, solamente creyendo en el Hijo, es que podemos ser salvos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Tú estás y yo estoy dentro. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Olvídate de la elección de Dios. Esa es la de Dios. Pero tú tienes una elección y yo tengo otra. Elegir si quiero o no quiero ser salvo cuando Dios muestra mi pecaminosidad. Ellos eligieron no creer, aunque estuvieron viendo. Pero todo aquel que creyere o que invocara el nombre del Señor será salvo. Otra cosa que es importante entender, Dios no salva a nadie, absolutamente a nadie, en contra de su propia voluntad. No lo va a hacer. Ningún elegido es salvado en contra de su propia voluntad. Precedentemente Dios ha hecho una obra en él por medio de la persona del Espíritu Santo y le ha convencido y ve su pecado, pero en contra de su voluntad, porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Él tiene una responsabilidad. Esto lo podemos ver por muchos lugares en las Escrituras. Por eso se debe de acudir a Él en arrepentimiento y fe, como estamos viendo en nuestro pasaje. Entonces Dios lo salvará. Así que nadie que acuda a Dios por medio de Cristo será echado afuera. Todo aquel que en Él creyere, dice también Romanos 10:11, no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dice el versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para esto descendió Cristo. Cristo no rechazaría nunca alguna parte del regalo del Padre a Él. Nunca. Todo lo que el Padre me da, no lo rechaza Cristo. Al contrario, nos enseña el texto que eso es hacer la voluntad de Dios, aceptar el regalo que el Padre le ha dado y que no pierda a ninguno de ellos. Y esta es una declaración bastante importante. Otra de las cosas que yo veo aquí dice, ¿por qué he descendido del cielo? ¿Has pensado en este versículo? ¿Por qué he descendido del cielo? Solamente en esa parte. Es una declaración bastante importante que nos enseña que Cristo no comenzó, digamos, a vivir en un pesebre en Belén, como algunos piensan. Ese no fue el inicio de Cristo. El texto nos enseña porque he descendido del cielo. Así que Él no empieza a vivir en Belén, en un pesebre. No, Él es el Verbo encarnado. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
he descendido del cielo. Él existía desde toda la eternidad. Juan capítulo 1, versículo número 1 y 2. En esa comunión íntima y eterna con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces al venir al mundo Él fue ese obediente Hijo de Dios y asumió voluntariamente también lo que Dios tenía para con Él, ese puesto de siervo para cumplir la voluntad perfecta del Padre. Sin embargo, esto no quiere decir que no tuviese una voluntad propia Cristo también, para hacer su voluntad y no la mía. Esto no quiere decir que Cristo no tuviese una voluntad propia. Lo que nos está enseñando es que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Para eso vino Cristo. Y los versículos 39 y 40, solamente a modo de lectura, vemos esta gran verdad que nos está enseñando, que Jesús, habiendo venido a hacer la voluntad del Padre, nos está garantizando esa salvación de todos los verdaderos cristianos. Él ha venido para hacer la voluntad del Padre. Es que todo lo que Él le diera al Hijo, no pierda, dice el texto, no pierda el Hijo nada. Pero también nos enseña que lo resucite en el día postrero. Lo resucitaré en el día postrero. Y esta es una promesa cuádruple, diría yo, porque aquí mismo en este capítulo, en el capítulo número 6, versículo número que estamos viendo, el 40, 44 y 54, dice lo mismo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es una verdad esperanzadora. Es una promesa que nos da esperanza. Creemos firmemente que Dios nos está guardando. Que ninguna, como nos enseña en Juan capítulo número 10, ninguna de las ovejas que el Padre amado dice, nadie las arrebatará de mi mano. Creo en esa seguridad de salvación que Dios nos está dando en Cristo, viviendo en Cristo, permaneciendo en Cristo, no como querramos nosotros, claro. Pero eso es algo firme e inamovible. Así que somos llamados a no ver a Cristo con unos ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Y es como vamos a creer que realmente Dios no solamente tiene algo para con nosotros a nuestros días, sino también la promesa de que Él nos resucitará en el día postrero. Esto es lo que está tratando Jesús con esta multitud. Que pudieran creer, que pudieran acudir, venir a Cristo y creer. Eso es lo que Dios busca en ellos. Es como cuando Pablo dice a los romanos, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra. Dice, no está lejos, está como. Dice que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirla. Y Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y en tu corazón cree que Dios le resucitó de entre los muertos, dice, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti. Está en tu boca, está en tu corazón. Tú has escuchado, tú debes de responder. Yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está haciendo una referencia a ese tiempo que todos los cristianos esperamos. Dice que el Señor vendrá en el aire. Cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él para estar con el Señor en el aire por siempre. Nos encontraremos con Él. Lo resucitaré en el día postrero. Ahí está toda la iglesia. Ese es el evento que estamos esperando la iglesia. Hubo una chica con esta Jacobo que me preguntó una pregunta bastante importante, yo diría interesante, ahí en Asturias. Y ella me hablaba, bueno, Juan, si hay solamente dos venidas, la primera y la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene en el arrebatamiento, ¿tendríamos que contar como la tercera venida? Y yo le respondía que en ningún lugar en la Biblia nos enseña que en el arrebatamiento Cristo pone los pies sobre la tierra. No es una venida. Él le ponía esta aclaración, no es una parusía en el griego, que es el regreso, el venimiento, es venida. Dice que es un arrebatamiento, es harpazo. Ha sido llevado súbitamente. Pero el Señor vino ¿cómo? En el aire. Miren las nubes, no pisó. En la segunda venida nos enseña en Zacarías 14 que cuando Cristo venga en el regreso, en su segunda venida física a la tierra, pisará sus pies sobre el monte de los... Y eso es lo que es la segunda venida. Tendrá contacto con la tierra. El arrebatamiento no es una venida. No. Es una ida con Cristo. El de la tierra al cielo, no del cielo a la tierra. Pero nosotros estamos esperando esto en Cristo. Quiero acabar como siempre unas preguntas para modo aplicativo. Puedes pensar en ello en base a lo que hemos visto, lo que hemos compartido en este contexto que hemos visto en esta mañana
Y la primera pregunta que quiero hacer a todos, empezando por mí mismo, bueno, esta mañana le hacía el examen a Marcela, cuando estaba con la aplicación, y le preguntaba, ¿ha sido suficiente Cristo para ti? Ella me respondió algo que yo no esperaba. La pregunta es esta para todos. ¿Ha sido suficiente Cristo para ti? ¿Qué respondes? ¿Ha sido suficiente Cristo para ti? O sea, ¿fue suficiente en un pasado? Ella me decía, sigue siendo suficiente. Lo es. No es que ha sido, sino que sigue siendo suficiente. Nada ni nadie ha ocupado el lugar de Cristo. Y es verdad. Y creo que esto es lo que todos deberíamos responder. Si ha sido suficiente Cristo para ti y para mí, si ha sido suficiente, entonces Cristo es suficiente en nuestro hoy. Cristo va a seguir siendo suficiente en nuestro mañana, no solamente en el pasado. La segunda pregunta, ¿has saciado tu hambre y tu sed? Es solamente a un modo personal, no tienes que responder. ¿Cristo ha saciado realmente tu hambre y Cristo ha saciado realmente tu sed? Otra pregunta, ¿crees que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre están en armonía o son compatibles? O sea, ¿creemos que realmente Dios es soberano y yo soy responsable? ¿Si eso guardan armonía o son compatibles la una con la otra? ¿Lo crees realmente? ¿Estás convencido de que todo lo que Dios ha hecho, hace y va a hacer es bueno, justo y perfecto? Porque eso te va a ayudar a descansar mucho en tu vida cristiana. Eso nos va a guardar a quejarnos contra Dios. Nos va a guardar mucho a tener alguna queja contra Dios. Porque no hay nada imperfecto en Él. Nada sucio, nada malo. Ya empezando por la queja siempre es nuestra, está desaprobada delante de Dios. Otra, ¿crees que Dios es demasiado exigente? Piensa honestamente en tu vida cristiana. Porque esto lo he escuchado a veces muchos cristianos y pudiera ser que tú y yo lo hemos vivido también. O pensar a veces que es exigente, ¿cuánto Dios me exige? ¿Nunca te has visto en ese frente? Dios me está exigiendo mucho. ¿Cuánto Dios me exige? Pero cuando Cristo es suficiente y ha saciado tu hambre y tu sed, te darás cuenta que Cristo no es exigente o demasiado exigente, en el sentido de que está pidiéndote algo de lo que realmente, siendo bueno, quiere que lo dejes. No. Siempre esa exigencia trata con nuestras carencias espirituales. Si estás en Cristo, ¿por qué crees? O sea, si tú estás en Cristo, ¿por qué crees que eres escogido? ¿Por qué? ¿Es por mérito? ¿Eres mejor que los demás? ¿O es que a pesar de tu miseria, de tus pecados, Dios ha tenido misericordia en su fidelidad y has creído, has respondido a su llamamiento? ¿Crees que la seguridad de la salvación es para nuestros días? O sea, ¿tú crees en la seguridad de la salvación de Dios? Y la última, si eres cristiano, si tú realmente eres una persona que ha aceptado a Cristo, aborrece más al pecado ahora. Y esto lo he hecho en base a mi propia vida, pensando hacia mí mismo. Esta pregunta me la hacía a mí mismo. Creo que si damos una respuesta honesta nos va a ayudar mucho. Si tú y yo somos cristianos, aborrecemos más al pecado ahora que cuando te convertiste o me convertí, o somos más flexibles y tolerantes al pecado ahora en nuestras vidas. Y ojo, porque esto habla mucho de lo que Dios está haciendo en ti y en mí. En muchos de los casos hay cosas que donde antes las veíamos malas, que no las permitíamos. Tristemente ha pasado el tiempo y ya no las estamos viendo como pecado. Ahora estamos tolerando. El mundo está entrando más. Ya no es tan malo. ¿Quién dice que es malo? O sea, ¿cómo hemos pensado que esto antes estaba mal? ¿Qué hay de malo en esto? Y siempre decimos, la pregunta no es qué hay de malo. Pregunta mejor qué hay de bueno en lo que estás haciendo. ¿Pierdes tu tiempo en ello? ¿Dedicas horas en ello? ¿Tu corazón va tras ello? Entonces creo que estas preguntas nos ayudan a ver un poco lo que hemos podido compartir en este pasaje. Y creo que si hemos prestado atención y somos honestos en responder cada una de estas preguntas, nos ayudará mucho a entender lo que Dios quiere contigo y conmigo. Acabo leyendo Mateo 11, 28, 29 y 30, donde dice, venid a mí todos. ¿Pero todos quiénes? Los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestros cuerpos, para vuestras almas.
porque dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quieres hallar descanso en tu alma? Acude a Cristo, ve a Cristo, cree en Él, arrepiéntete, recíbele como Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, en este rato de oración que vamos a tener para despedir la reunión, sé honesto con Dios, sé honesto. El otro día hablaba con una persona, estaba hablando con Miguel, ahí en la obra, y él estaba hablando de su vida, su corazón, de cómo él rogaba, le pedía a Dios, y a veces digo, porque me decía, no sé cómo pedirle a Dios, como estás hablando conmigo, de manera tan natural. Eso es lo que Dios quiere, naturalidad, honestidad. Abre tu corazón a Dios, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. No busques, no te justifiquen algo que está lejos, que no está entre nosotros, no. Ciertamente se está tan cerca como si pudiéramos, ¿qué? Palparle. ¿Cómo me dirijo a Dios? Con un corazón honesto, hablando claramente la necesidad de tu corazón. Pero lo que nos enseña la palabra es que si vamos a Él, estando cargados y cansados o trabajados, Él nos hará descansar. Hallaremos descanso para nuestras almas y podremos vivir de manera segura y firme en Cristo con un profundo agradecimiento. Porque a pesar de lo que tú y yo somos, no lo que hemos sido, no estoy diciendo lo que hemos sido, a pesar de lo que tú y yo somos, aún todavía Dios no solamente nos perdonó y estamos en Cristo, sino que nos sigue perdonando en este proceso de la santificación. Así que toda la gloria y la honra solamente es ¿para quién? Para Dios. Amén.